Ahora. Ya, pues yo le decía con el lápiz así. Y le decía así con el lápiz para más o menos. No, y el otro texto cuando le dije yo de usted. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias en primer lugar a nuestro Dios, al Todopoderoso, por concedernos la vida, la oportunidad de poder en esta tarde, de poder hablar algo tan grande como es la palabra del Señor. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por su gran amor y su gran misericordia en esta tarde, y les damos la cordial bienvenida a este programa Escudriñando las Escrituras, y que el Señor les bendiga en gran manera en esta tarde. ¿Quién me acompaña? Mi hermano Carlos. Dios le bendiga, hermano Carlos. Primero darle las gracias a Dios por un día más, por tener misericordia. Así es. Amén. Así Romanos 9 es. dice que Dios tiene misericordia con quien quiere. Así es. Y tenemos que estar contentos por eso. Contento también de este día, de dar a conocer las verdades de Amén. Dios Así es. hacia el pueblo y al mundo también. Amén. Así que contento porque es un nuevo programa y que lo disfruten. Amén. 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 Que se gocen, que se pongan contentos, y un sustento para el cristiano. Amén. 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 Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Como él decía, lo importante es que ustedes se puedan preparar ahí en casa para que en esta tarde podamos juntos compartir esto tan importante como es conocer al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia. Amén. Amén. No el Dios que nosotros los creamos, sino que el Dios como dice la Escritura. Que Amén. Dios le bendiga, hermano Carlos, Amén. en esta tarde. Y también nos acompaña nuestro hermano Tomás. Amén. Tomás en esta tarde, y que Dios le Tomás. bendiga, hermano Tomás. Aleluya. Amén. Amén. Saludamos a todos los que están ahí conectándose con nosotros en esta tarde. Así que damos gracias y los saludamos a todos. Y que les invitamos a que pueda participar este programa para que nos pueda acompañar y que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Así Amén. es. Dios les bendiga. Saludos a todos. Amén. Y dejen sus comentarios y sus saludos, todo Así que es. pueden Amén. escribir ahí para que estemos después compartiendo ahí, leyendo la bendición de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Tomás, que está ahí, cierto, detrás del audio. Una gran responsabilidad también, Amén. hermano Sí, Carlos, sí. trabajando aquí en la obra del Señor, porque todo lo que estamos haciendo es dándole obediencia a la palabra de Dios, llevando al pueblo de Dios las enseñanzas, como también para aquellos que no conocen a Cristo, también puedan conocerle mediante este programa que ha nacido en el corazón de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras. Que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este programa y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y en primer lugar, como
como siempre lo hacemos, pedirle al Señor a través de la oración que los dirija, hermano Carlos, de principio a fin, porque Amén. lo que vamos a enseñar, lo que vamos a hablar, es lo que Él constituyó, es lo que Él dejó para Amén. que en nuestras vidas seamos guiados bajo su palabra. Amén. Amén. Les invito a orar en Amén. esta tarde. Así es. Padre Todopoderoso, Gracias. en esta Padre. tarde, Señor, a usted sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Aleluya. Señor, creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de la fuente de las aguas. Amén. Usted, Señor, que creó lo visible como lo invisible, de lo más Sí, grande Señor. hasta lo más Padre pequeño. Señor, en esta Amén. tarde queremos honrar, queremos exaltar su nombre, Así es, Señor. queremos en primer lugar darle gracias Amén. por su misericordia, por su amor, Sí, Señor. en este hermoso día que usted Amén. nos entrega, de poder, Señor, disfrutar nuestra familia, disfrutar, Señor, de tener un trabajo, de disfrutar Sí, esta Señor. salud Amén. que tenemos, Amén. Señor. Así Damos es. gracias en primer lugar. Así Queremos, Señor, que a la distancia es. Aleluya. pedirle, Señor, por aquellos que se están preparando en esta tarde, Señor, que han dado un tiempo muy importante Aleluya. para sus Sí, vidas, Señor. en tener crecimiento en la Así parte es, espiritual, Señor. Amén. Sí, Y que Señor. bendiga, Amén. Señor, a aquellos que aún no le conocen. Así Que es. usted lo esté bendiciendo, Señor. Aleluya. Y que usted, Señor. Padre, haga su voluntad con ellos. Aleluya. Señor, Amén. damos gracias. Queremos en esta tarde que usted los dirija Amén. de principio a fin. Que su presencia, su espíritu esté Así con es, nosotros, Señor. Amén. acompañándolos, Aleluya. Señor, para que este programa, Señor, sea de bendiciones para muchos. Damos Amén. gracias y damos inicio en el nombre Aleluya, Señor. de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Santo, Así es. santo es nuestro Señor, a quien honramos, a Sí, quien Señor. servimos en esta tarde, y lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, para poder hablar y poder anunciar que hay un Dios que les ama, hay un Dios que está esperándolos con los brazos abiertos, y nuestro Dios tiene la intención de que el pueblo de Dios crezca para que esté firme durante la prueba y la dificultad. Que Dios les bendiga. Quiero en esta tarde invitarles al texto principal que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Texto principal, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Amén. Habiéndolo encontrado, entonces le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde este tema tiene como título la historia y el propósito de la iglesia. Se lo voy a repetir. El tema tiene como título la historia y el propósito de la iglesia. Aleluya. Entonces damos inicio en el nombre del Señor. Hermano Carlos, que Dios le bendiga. Amén. Bueno, hoy día vamos a presentar dos conceptos. Amén. Que la Gloria primera a Dios. parte es la historia de cómo nace el cristianismo. Amén. Aleluya. Y después vamos a ver el propósito de la iglesia, ¿ya? Amén. O sea, vamos a estar viendo dos partes Dos partes, Amén. para que la gente, para que en general en general. sepa que dónde nace el cristianismo. Amén. ¿Ya? Gloria a Dios. Y ya cuando comprendamos cuál es la historia o el nacimiento de la iglesia, veamos el propósito, porque Amén. es bueno saber el propósito, porque muchos, no sé si, yo creo que todos han escuchado esta pregunta: ¿por qué van Tanto a la iglesia, tanto a la tanto que se iglesia? congregan, tanto. ¿Qué hacen allá? Así es. Vamos también a conversar esos temas también. ¿ah? Amén. Qué muy buen tema, hermano Es Carlos. muy Que, buen tema que para podamos que en esta tarde dar a conocer la historia, la historia, que que es bueno, más el propósito, más el propósito, por por qué qué se congrega, lo reunimos. por qué nos debemos Amén. congregar, qué Amén. significa iglesia, qué se hace dentro de un culto, Amén. para que el nuevo llegue y sepa a lo que viene. Amén. Para Gloria no a andar Dios. perdido y para que sepa
porque en el mundo hay muchos conceptos erróneos. Amén. Muchos. El tema está muy bueno, hermano Carlos, porque hay muchas personas que se preguntan por qué debo congregarme o a quién se le ocurrió tener un lugar, un templo para poder reunirse. Pero en esta tarde vamos a aclarar todo aquello. Vamos a responder esas Así es. preguntas y aclarar conceptos erróneos que muchas veces se tiende a hacerlo personal. Hay muchas personas que dicen yo creo esto, pero no hay una base sustentable. O sea, el creer que yo creo es algo personal. Así Pero es. acá vamos a dar texto, vamos a hacer bien dinámico esto. ¿ya? Amén. Historia, ¿por qué historia? Porque debemos saber de dónde nace esto. Así es. Y ya cuando uno sabe de dónde nace esto, tiene que saber cuál es el propósito. Amén. Hay una clase de argumento que se llama efecto y causa. ¿Qué quiere decir eso? Todo tiene su causa y todo tiene su propósito. Siempre digo yo, si un clavo fue hecho por algo. Así es. ¿Sí o no? ¿Y para qué fue hecho en este caso la iglesia? Y aquí vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. El primer texto, el primer concepto que vamos a sacar es que cuando Cristo nos llama, Amén. ¿ya? Amén. Él nos llama a vivir una relación, Amén. no una religión. En Primera de Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a tener comunión con Cristo. Amén. Así es. Comunión, bueno, que todos sabemos, que ya los que llevan tiempo, significa compañerismo, diálogo, Así es. o sea, conversar. Amén. Y ese es el propósito de cuando Cristo nos llama a tener una conversación. Amén. Es cuando el papá quiere conversar con su hijo. ¿Ya? Eso es una conversación. Y el padre quiere decirle algo ¿a quién? En este caso, a su hijo. Amén. Eso Así es. se llama relación, Amén. no una religión. Religión, ya sabemos que es el esfuerzo humano para llegar a Dios. Así es. Aquí es todo lo contrario. Y Amén. esa es la gran diferencia del cristianismo, que es una relación, no una religión. Es algo muy distinto ser religioso con tener una comunión, Correcto. una relación con Correcto. el Señor. Amén. El religioso pone sus términos. Es como si el hijo pusiera sus términos al padre. Tú, como mi papá, tú tienes que hacer esto porque yo creo que tiene que ser así. ¿Ya? Y en un diálogo, en una comunión, es muy diferente. Amén. El Así hijo es. debe escuchar al padre, que son dos cosas muy distintas. Amén. ¿Ah? Para que el que está viendo sepa que esto es una relación de día a día. Amén. Y Amén. lamentablemente el mundo lo mira como una religión más, pero no lo es. Amén. Qué buen punto, hermano Carlos. Hay que dar a conocer eso. Dar a conocer tan importante este punto que no es religión, sino que es una comunión, es una nueva vida en Cristo, Correcto. es una ser nacido de nuevo. Correcto. Y vivir con el Señor ahora cercano. Correcto. Amén. Amén. Correcto. Amén. Hermano Carlos, el tema está muy, muy interesante en esta tarde, como todos los programas que hemos tenido. Amén. Gloria a Dios. Y que en esta tarde le voy a hacer la primera pregunta, hermano Carlos, que dice primera pregunta, ¿qué nos puede decir de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva. Bueno, Así es. los que han estudiado este tema, sabemos que la iglesia nace en Hechos 2. Así es. ¿Ya? Pero antes de eso, las raíces del cristianismo son parte del
judaísmo. No quiere decir que del judaísmo nace el cristianismo, ¿ya? Vemos cuando Cristo conversa con la mujer samaritana, Amén. ¿ya? Así Y la es. mujer samaritana le dice, tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. La mujer le dice que tú, siendo judío, ¿a quién le dice? A Cristo. Así es. ¿Ya? O sea, las raíces, ya parte son como las raíces judías, ¿ya? Porque Jesucristo, ¿ya? Como hombre, era, en este caso, judío, ¿ya? Así es. Ahora, no quiere decir que tiene algo de esa religión, no solo, sino que de ahí nace y humanamente viene el cristianismo, ya para que comprendamos, ¿ya? Amén. Ahora, cuando el apóstol Pablo en sus viajes, ¿ya? Cuando él comienza, porque sale en Hechos, él se convierte en el capítulo 9, 9, capítulo 9, 8, 9. 8 y 9, él se convierte al cristianismo. Amén. El 8 es perseguidor y Es el 9 ya se perseguidor, convierte. Amén. y en Hechos 9 ya es todo lo contrario. Sí, todo Siendo el encuentro. un perseguidor, un ateo, ahora es creyente y siervo de Dios. Ahora vemos en Hechos 18:2. Amén. Vamos a ver Hechos 18:2. 18:2. Amén. Gloria a Dios. 18:2. Vamos a ver que las primeras iglesias que planta el apóstol Pablo, ya, vamos a ver, son de ciudadanos judíos, ya, en Hechos 18, Amén. versículo 2. Amén. Por favor. Amén. Amén, hermano Carlos. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, dice, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Amén. El apóstol Pablo toma a este matrimonio, Así es. y dice la palabra que Aquila era judío, ¿ya? El apóstol Pablo visita a estos judíos, ¿ya? Y les dice, ¿ya? Que empiecen a predicar Así es. el evangelio. Y en este caso, la iglesia, ya como ejemplo, nace en una casa. Yo creo que muchos pastores, yo creo que varios, han comenzado en hacer los cultos en sus casas. Amén. Soy uno de ellos. Por eso le digo yo. Amén. Gracias, Amén. Señor, por su misericordia. Amén. Porque que en el 24 Amén. del Amén. mismo libro, Junto a mi esposa y fieles que me acompañan. Sí, pues fiel ahí. Amén. Dice, dice en el mismo, en Hechos 18:24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. En pocas palabras, la iglesia primitiva, ya con su contexto de que reinaba el judaísmo, se convierten varios judíos. Así es. Amén. Y estos judíos ya empiezan a predicar. Y muchas iglesias nacen ya en una casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, no? Amén. Obviamente que a través de un matrimonio, en este caso Aquila, Aquila, ¿ya? sí. Y Priscila, y después toman a Apolo, un hombre poderoso en las escrituras, dice. ¿Se da Amén. cuenta, no? Y así empieza a formarse Amén. en ese tiempo
como también en estos tiempos. Así es. ¿Ya? Y ahí vemos, bueno, hay varios ejemplos, ¿ya? Hay varios más que en los tiempos del apóstol Pablo, muchos judíos, la mayoría se convirtieron. Así También habían griegos, también habían de otros países, pero Así la es. mayoría eran judíos, ¿ya? Amén. Y en Hechos 2 ya nace ya, bueno, en Hechos 2, capítulo 42 y 43, que después para que lo vean en su casa, vean que de ahí también nace la iglesia, pero más como más participativa, como más, ¿cómo se puede decir? Hogareña, porque ellos estaban casa en casa, Así es. ¿ya? Compartiendo la palabra y también compartiendo el pan. ¿Se da Convivencia. cuenta? ¿No? Convivencia. Ya. Ese también era común en ese tiempo. Así es. En pocas palabras, la iglesia primitiva tiene su contexto en el judaísmo, ¿ya? Y también su contexto de casa, o sea, más como en comunión, casa en Así casa. Bueno, después vamos a ver con más tiempo. Tenían muchas cosas en común, Muchas cosas en tanto como en lo común. material, como también lo espiritual y también Sí. eso es parte de compartir todo en ese eso. tiempo. Ahora, iglesia también se puede traducir en que dos personas, o tres, o cuatro, o cinco, empiecen también a tener una reunión, Así es. ¿ya? En este caso ¿cuáles fueron las casas de ellos mismos? Amén. Obviamente que después con el tiempo ya vemos que ya no son las casas, ya por ejemplo son los templos, edificios grandes, ya eso ya, pero eso es más con el tiempo. Amén. Así Amén. es. ¿Sí? Amén. Ahora, el primer mártir que muere en esa persecución fue Esteban, Esteban. ¿ya? En ese tiempo la persecución era algo serio. Así es. Era muy serio Así la es. Amén. persecución. Después, después, en el año 64, llega Nerón, emperador romano, y empieza a perseguir, pero esta persecución fue, para mí y para muchos, grotesca. En el sentido que en 6 días y 7 noches murieron casi 2 millones de cristianos. Yo creo que todos han visto en un coliseo, no sé si estoy bien, a todos los cristianos, a todos los que confesaban a Cristo como Dios. Así es. Amén. Porque antiguamente todos los césares se creían dioses, ¿ya? Y al decir que Cristo era su Dios, iba en contra de ellos, ¿ya? Y esas personas, con mucha honestidad, voy a conversar este tema porque imagínese que una madre con su, con su bebé, Así es, Señor. que vengan 2 leones, y los leones, en pocas palabras, se las comían, en el buen sentido. Así es. Y esos creyentes, lo que enfurecía a Nerón no era que solamente decían que eran cristianos, sino que cuando estaban ahí sabiendo que iban a morir por la causa, cantaban. Gloria a Dios. Así es. Y estar ahí, yo creo que hay que ser valiente Muy variante. y hay muy que estar variante. convencido Sí, amén. Sí. de lo que Cristo nos tiene De su prometido. fe, de su creencia. Porque es fácil Muy profundo. decir, está bien, yo soy cristiano, pero ¿hasta qué punto? Así es. Y ahí, Ahí se demuestra. más que las Sí. palabras, Sí, así, los hechos. ellos, Sí, correcto, demostraron. daban a demostrar que aunque eran comidos por los leones, imagínense ese bebé.
en los brazos de esa madre, cantando, de gozo, de alegría, porque ellos sabían que la muerte era ganancia. Y cuando veía Nerón todo esto, ¿qué pensaba? Se enojaba más. Y no podía comprender. Y mucha gente lo tiene esto como locura porque no lo comprende. Y ahora va a ver por qué no es locura, es amor. Así es. Algo tan importante, hermano Carlos, mientras que usted da a conocer esto tan profundo de que pasaron nuestros hermanos cristianos en aquel tiempo bajo el reinado de Nerón, creo que cuando uno lo ve por televisión quizás lo toma muy liviano, pero así conversando y estudiando bajo la historia. La historia de nuestra iglesia, de nuestro inicio, de nuestros hermanos que mantuvieron ahí su fe firme. Yo valoro mucho lo que ellos hicieron. No se compara a lo que un cristiano vive hoy en día. No tiene comparación. Lo que vivimos nosotros, quizás los ven de mala manera, quizás los dicen tantas palabras, pero no se compara a lo que pasó aquí ya, los primeros cristianos, aquella iglesia que estuvo allí naciendo, pero con una fe tremenda, en un tiempo muy, muy difícil, hermano Carlos. Difícil porque la persecución era feroz, Así incluso es. hasta decir que la palabra cristiano ya era pena de muerte. Así es. O sea, era negar a Dios hasta con el término de la palabra. Y Así ahí es. uno ve, bueno, esto, no sé, podemos conversar harto, pero hay hartos emperadores que fueron, pero... Quizás algún día, hermano Carlos, pudimos enseñar, Sí, es de lo... pudimos enseñar sobre lo que sufrió el pueblo de Dios, la iglesia, la primera iglesia, La primera iglesia la sufrió persecución, el sufrimiento que tuvo el apóstol harto, Pablo. el sufrimiento. eh, Esteban, que fue, en Así pocas palabras, es. el primer mártir, o sea, Sí. morir por la causa. para que el pueblo de Dios también conozca parte de la historia Parte y que de la también historia. aquellos que están escuchando en esta hora y que están recién conociendo la palabra de Dios también puedan conocer esto tan profundo, esto tan donde hubo tanto sufrimiento, tanta persecución, tanto sacrificio para que hoy un día nosotros podamos tener esta bendición del Evangelio para nuestras vidas y que comparar, hermano Carlos, darle a conocer y comparar lo que vivieron ellos comparado a lo que vivimos nosotros. Es por eso, es una analogía muy grande, porque Así es, amén. en Filipenses 1:21 dice, el morir es ganancia. Y estar Así ahí, es, amén. estar ahí, Filipenses 1:21. 1:21, amén. Estar ahí es tener una convicción, pero tan certera de Así lo que es. se viene y de lo que va a pasar, que no hay espacio para el miedo, no hay espacio para la duda ni la incertidumbre. Es como una seguridad total de mis convicciones de Amén. que si voy a morir Totalmente. es ganancia porque voy a estar con Cristo, Amén. indiferentemente cómo. ¿Se da cuenta? Pero en este caso los hechos marcan más que lo que podemos decir. Porque yo veo y yo siento con mucho dolor esa madre con su hijo, Así es. Amén. sabiendo que viene ahí un león que sí o sí se la va a comer, y más su hijo. Si usted conversa con una madre, ¿qué pasaría si tu hijo muere? Se pone triste. Hay sufrimiento, desesperación, pero en este caso ella sabía que iba a estar con Dios. Amén. No importa la forma de muerte. Y estaban tan convencidas que
¿cómo se puede decir? El morir era ganancia que no importa cómo sea. Así. Los Amén. quemaban. Incluso un poco más de historia. Quemaban pueblos enteros. Así. O sea, estamos hablando de un genocidio, un exterminio. Y muchas veces yo me incluyo. De repente hay cosas que uno sabe que le parece tan mal, pero si uno leyera la historia de la iglesia primitiva sobre todo lo que pasó, persecución, todo lo que se hizo para que siguiera todo esto, uno sabe que la pensaría Así es. y tendría otras convicciones. Y estas personas de la iglesia primitiva también se gozaban en compartir el pan, Así es. se gozaban también porque ellos predicaban, pero también el precio que se paga es este. Y es un precio muy alto, pero el cristiano tiene que saber, aunque uno sea quemado, sea comido por leones, por tiburones, por todas las circunstancias, no hay mayor, ¿cómo se puede decir? Obra comparada con la cruz del Calvario. Así es. Si Cristo, él muere ahí, ¿ya? Con mayor razón. Nosotros tenemos que estar convencidos de que si Él murió por ser perseguido, ¿qué nos espera a nosotros? También perseguido. Él mismo Así dijo, es. po. Por mi causa seréis aborrecidos. Sí. Así que hay cristianos que son light bueno, yo por lo menos he conversado con hermanos ahí de la persecución, si es todo prosperidad, felicidad. No. Hay que decirle la verdad Amén. a la Así gente. es. Amén. Hay persecución, pero persecución por la verdad. Amén. Amén. Así es. Vamos a Hechos 2. Amén. Hechos capítulo 2, 2. Aquí lo tengo. versículo 8 y 9. Mire, vamos a ver ya después que la iglesia primitiva nace, ya tiene su apogeo y llega un tiempo de expansión, ¿ya? Amén. ¿Ya? En todo tiempo la iglesia se tiene que, ¿cómo es la palabra? Se tiene que Esparcir. expander, Amén. Amén. ¿ya? Y en Hechos 2, versículo 8 y 9 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ya? El contexto de Hechos 2, ¿ya? Dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Ya? Todos sabemos que cuando viene que el Espíritu Santo, que en Hechos 2, llena a los apóstoles y empiezan a hablar en lengua, ¿ya? Y esas lenguas, los que estaban ahí comprendieron que eran idiomas, ¿ya? Y de ese hecho, estos hombres que escucharon, ¿ya? Se expandió Según su lengua. según su lengua. Así es. Aquí dice en el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, dice, en la que hemos nacido? Y al escuchar eso, obviamente que ellos fueron convertidos y cada uno fueron a su lugar de nacimiento y así es. se expandió. Amén. Los apóstoles hicieron su labor. Ahora Amén. nosotros nos queda hacer nuestra labor de que esto continúe. Amén. 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 Esto fue como la
Eso, hermano Carlos, Expansión del Evangelio ya. es un buen punto dar a conocer que en ese lugar, estaban reunidos muchos, pero de distintos lugares. ¿Ah? Estaban los apóstoles y también había muchos que estaban Había mucho. de distintos lugares que cada uno que le acompañaban a ellos entendieron el lenguaje El lenguaje que estaban hablando. de lo que ellos estaban hablando. Amén. Y de ahí se convirtieron, Amén. se fueron a su lugar de nacimiento. Muchos estaban, aquí dice que eran de Roma, de Asia, Así es. de Egipto, y de ahí continuó el Evangelio. Amén. Y no hay otra forma de expansión. Porque, por ejemplo, nosotros mismos podemos tener una persona de Rancagua. Y esa persona puede tener un familiar que vive, y no sé, que vive en Talca. Así es. Esa persona se convierte y así se va, Amén. expandiendo. Amén. Y esa es la... No hay otra forma. ¿No? Esto no es mágico, como se puede decir. Así es. Por Amén. eso es bueno conversar estos temas. Amén. Eso es muy importante. Porque no llegan solitos. Así es. Algunos piensan que no se van a llegar solitos. Y que muchos cumplieron aparte un rol muy importante dentro del Evangelio. Correcto. Eso Amén. es importante. Bueno, después siguen los padres apostólicos, después en el siglo I, II, defendiendo la fe. Así es. ¿Ya? Y bueno, de ahí ya, no sé, podemos estar toda la tarde. Amén. Pero sí darle a conocer que para que conozca un poco más de la iglesia primitiva, se encuentra que en Hechos 2, hacia adelante, si tiene tiempecito, lea. Hubo Amén. persecución, hubo también gozo, también hubo tribulación, para que vean que antes era peor. Amén. Amén. Y nosotros, en este país llamado Chile, estamos, entre paréntesis, bien, pero a la vez con mayores, ¿cómo se puede decir? Exigencia, porque no hay nadie que le diga a uno, no sé, porque tú no puedes predicar. Con mayor razón. Si Así es. ellos con persecución siguieron el Evangelio, a nosotros nos queda como con más causa, con más amor, como se puede decir. Y eso es lo que me gusta a mí de los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas se preocupó de dar a conocer lo que la iglesia, de lo Correcto. que ellos vivieron, Lo que ellos vivieron. su fe, su sacrificio, su perseverancia, su firmeza Amén. en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Carlos, segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Amén. Ahora, ya contamos una parte breve, parte de la historia. Porque es muy profundo, es mucho más. Es mucho más. Ahora, Pero el tiempo, el reloj que no. El reloj que ahí está Amén. apuntalando, ¿ah? Pero después vamos a Sí, enseñar esa parte sí, del después con sufrimiento más de la, tiempo, de la iglesia. Amén. todo lo que pasó. Ahora, el propósito de la iglesia, vamos a verlo en dos temas, que primeramente es la etimología, que es el origen de la palabra. La Amén. palabra está compuesta de dos palabras, ¿ya? Y esas dos palabras dan un significado que es llamamiento a los de afuera. Amén. Eso es lo que significa iglesia. Amén. Ahora, en pocas palabras y para que comprendamos, somos los ek del mundo. Los ek borrachos, los ek engañadores, Mentiroso. los ek mentirosos, Engañadores. los ex. Porque que en el mundo se practica todo esto. Así, día a día. El engaño, la mentira, la fornicación, el robo, pero adulterio, fornicación, todo esto. Cuando se habla de iglesia como palabra es llamamiento a los de afuera. Pregunta, ¿quién llama?
es Cristo. Amén. Así es. Cristo nos llama para salir del mundo, Amén. ¿ya? Así es. Para tener comunión con Él. Así es. Amén. Ese Aleluya. es el concepto. Gloria a Dios. En Primera de Pedro parece que sale que ahí dice que fuimos rescatados de un mundo de corrupción. ¿Te das cuenta, no? Amén. Me parece que en Primera de Pedro, No, pero yo aquí lo busco. vamos a ver Carlos, que si quiere. para estar seguro, Amén. Busquémoslo, como este programa se llama Escudriñando, así que. la escritura. O Amén. segunda, para que veamos que, mire, segunda, aquí dice, segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Así es. para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Y aquí viene a lo que yo quiero llegar. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todos sabemos que el mundo está corrompido por los placeres de la vida, en este caso por el pecado. Así es. Y viene Cristo y nos llama. Amén. Y ese llamado es para todo. Así es. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. O más adelante. O después, no estoy preparado aún. Mañana. Mucho compromiso. Mucho compromiso. Pero esta palabra, iglesia, denota un llamamiento. Amén. Es Cristo Así es. quien llama. Amén. No es el hombre, es Cristo llama a los de afuera. Amén. ¿Se da cuenta, no? A los ex, yo les digo los ex mentirosos, a los ex, engañadores, porque cuando uno llega a Cristo tiene que cambiar. Amén. Es ¿Ya? un cambio de vida. Es un cambio de Es vida, un cambio de es vida. una relación. Amén. Ahora, Pero es Cristo. es Cristo. Es el Señor el que El lo cambia. Cristo. Ojo con eso, no es pastora. Es Cristo mediante su palabra que enseña. Amén. Y Él es que provoca el cambio en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Aleluya. Esta palabra, iglesia, en Hechos, se traduce como asamblea. ¿Ya? Así es. Y esa palabra, asamblea, también trae dos palabras que es igualdad y libertad. O sea, en la iglesia tiene que haber libertad y igualdad. Así es. Y así tiene que convivir lo que constituye la iglesia. O sea, fuimos libres, ¿sí o no? Amén. Libres del pecado. Amén. Y ante Dios somos iguales. ¿En qué sentido? Que fuimos salvos por Cristo. Amén. No hay, Por la obra no, maravillosa. no hay ni un cristiano que puede decir yo soy más favorito para Dios. No hay. Hay parte que ahí dice, que cuando dice Jesús, mi amado, tenía discípulos que tenía más conexión, pero no significa que eran más que los demás, ¿ya? Pero en este contexto, ¿ya? Ahora, una asamblea significa convocar. Amén. ¿Ha escuchado? Bueno, en el mundo vamos a tener una asamblea. Asamblea. Es una convocación. Convocación. Ahora, en hebreo, esta palabra significa convocar. En pocas palabras, iglesia significa convocar, llamar. Amén. No Amén. solamente Cristo llamar a los del mundo para que esté con Él, sino que nos llama también a escucharlo a Él. Amén. Amén. ¿Ya? Convocar. ¿Ya? Ahora, aquí voy a dejar bien claro. La iglesia, como propósito, es convocar. Cristo
nos llama para oír su voz. Amén. Así es. Qué maravilloso. Amén. Ese es el propósito, Así para es. escuchar su voz. Mucha gente dice, pero ¿para qué van? ¿Para qué van? Mire, van los jueves, van los domingos, que de repente no sé un viernes, un sábado. ¿Y a qué van tanto? Esa es la pregunta que más se hacen las Se hace. personas. ¿Por qué se viene? Porque Dios nos convoca. Amén. Así es. Nos convoca a escuchar lo que Él quiere para mi vida. Amén. Ahora yo no me mando solo, como antes. Así es. Ahora Cristo empieza a ser mi Señor, mi Dios. Antes, nuestro Dios, ¿cuál era? El trabajo, La televisión, la televisión, el celular. el dinero, Dinero. la fama, la soberbia. Pero ahora tenemos que ser guiados por Dios. Amén. Y ahí es donde está el punto principal, hermano Carlos. Amén. Que algo es lo que tiene que pasar con el ser humano, algo tiene que haber un encuentro con el Señor para que en ese momento pueda comprender el Evangelio, que pueda comprender, porque yo quise un Sí. poco detenerme en cuanto a ese punto, porque esto no es que yo tenga ganas de venir, sino que mediante el convertimiento, mediante el arrepentimiento de pecado, mediante la reconciliación con el Señor, es Cristo el que provoca en nuestras vidas, es un punto importante, es el que provoca en nuestras vidas el hacer y el querer. Amén. ¿Ya? Porque nosotros, nadie lo está obligando a venir entendiendo que somos de Cristo ahora y que lo estamos reuniendo porque lo están obligando. No, es algo que se nace en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva vida. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, no teníamos deseo de venir a la iglesia, no teníamos deseo y los preguntábamos por qué tanto que se reúnen. Pues mediante el encuentro con Cristo, mediante el encuentro con el Señor, pudimos recién entender Correcto. el Evangelio, pudimos entender por qué, qué los motiva o qué lo trae a este lugar para poder en este lugar escuchar palabra del Señor. Amén. Es mediante aquella hora maravillosa que cuando tenemos el encuentro con el Señor. El encuentro. Y ahí ya ahora tenemos el deseo, la motivación, porque Cristo está en nuestro corazón, que los motiva a poder venir a congregarnos y que no importa lo que hacíamos antes, ahora es Cristo Es lo Cristo. más importante en nuestras vidas. Amén. Es un punto que quise, No, sí, está bien. porque quizá tiene que haber antes, tiene que haber un encuentro con el Señor para que dentro de aquella vida tenga ese deseo. Ese deseo. Porque Cristo provoca eso Provoca, correcto. cuando alguien se convierte al Evangelio. Amén. Cuando se habla de comunión con Cristo, Cristo quiere tener una conversación con nosotros. Así es. Ahora, ¿qué quiere conversar Cristo de nosotros? Venimos ya al culto Amén. y escuchamos lo que Dios piensa de cada uno. Así es. Que somos pecadores, que tenemos que negarlo. Habla también de arrepentimiento. Amén. Cuando Así dice es. Cristo, niégate A ti mismo. a ti mismo, sígueme, Aleluya. deja la riqueza. O sea, Así es. Dios siempre tiene palabra para nuestras vidas. Amén. Amén. Si antes teníamos comunión con el mundo, Cristo quiere tener comunión conmigo. Amén. Así ¿Ya? es. Y como decía usted, cuando el hombre o la mujer se convierte, sus pensamientos ya no son los mismos. Así es. Ahora nosotros tenemos que presentarlo ante Dios, porque ya la comunión no es con el mundo, no es con el amigo, que con el compadre, con el psicólogo, no. Ahora es Cristo que quiere arreglar mi vida, Amén. porque yo ya vengo corrompido Amén. y quiere, en pocas palabras, cambiar mis pensamientos, Amén. quiere restaurar mi ser. Amén. Por Y ese eso punto, dice amén.
hay un texto, Amén. de modo que si alguien está en Cristo, Nueva criatura nueva es. criatura es. Pero ahí donde está un punto importante también que también quiero Sí. aclarar. Somos apartados para el Señor, somos escogidos para el Señor, pero no significa en que tampoco debemos apartarnos de las personas. No, No. es apartarse de lo que hacíamos antes, Correcto. de lo que lo llevaba a vivir el pecado. No significa que Dios lo que está haciendo que lo debemos apartarlos totalmente de las personas. No, todo lo contrario. Pero tener claro nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Nuestra vida, lo que hacíamos antes, ahora no lo hago. Amén. Amén. Sí, O sea, mira, ten claro que yo ahora soy cristiano. correcto. Amén. Y eso va a pasar porque la misma persona que Cristo está en el corazón, en su vida, lo va a llevar a entender que ahora es Amén. un hijo de Dios. Amén. Eso. Pero no significa, hermano Carlos, No disculpe, significa, sí, está bien. no significa que debemos apartarnos de las No, personas, no, porque no. a veces se confunde. Se confunde. Por eso quise Sí, aclararlo, está bien. porque es apartarlo del pecado, no es apartarlo de las personas, porque Cristo lo que más quiere es que podamos nosotros entregarles a ellos una esperanza, Amén. entregarles a ellos y contarles lo que Cristo hizo con nosotros, Amén. para que también ellos puedan cambiar su vida en el poder de Dios. Amén. Amén. En pocas palabras, es una nueva vida. El apóstol Pablo en Colosenses 3 hay un título que dice la nueva vida en Cristo. Amén, así es. Habla más de vida, un cambio de vida, un cambio de pensamiento. ¿Y quién me puede cambiar lo corrompido que estoy? ¿Ya? Es solamente Cristo. Amén, así es. Cristo, dice la palabra, es el blanco perfecto. Amén. ¿A quién debe ir nuestros pensamientos? Dice que en Hebreo me parece, en Hebreos 12, ahí dice, puestos los ojos en Cristo Jesús. Nuestros Amén. ojos en Cristo, Así porque es. Él no tuvo pecado. Dice la palabra que Él no tuvo pecado. El único hombre en la tierra que no tuvo, ya no, Así es. pecado. O sea, si vamos a hablar de santo o de santidad, el mejor ejemplo es Cristo. Amén. Y Él Así es. lo da no solamente con palabras, sino que con hechos. Amén. Y es el único que nos puede cambiar. Aleluya. Ahora, el convocar. Amén. O sea, sabemos que iglesia como propósito significa convocar. Amén. Le voy a leer un texto en Jueces 20, Amén. versículo 2, que acá lo tengo. Jueces dice, 20, versículo 2. Dice, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Antiguamente ya se hacían asambleas y el pueblo de Dios ya se reunía, o sea, se juntaba, Así es. y eso en una sola palabra significa convocar. Amén. ¿Se da cuenta, no? O sea, tenemos que estar presentes. Eso es convocar, es llamar a alguien para decir algo. Amén. Y en este caso, lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Así es. Pero realmente tiene que haber un cambio. Y ese cambio es producido cuando yo vengo, escucho y sé que en esto estoy mal y en esto estoy bien. Y el único que nos puede decir que es lo correcto es Dios. Amén. Amén. Ahora, Gloria a Dios. para terminar con esto, con el propósito, el apóstol Pablo habla de que cada uno es llamado, ¿ya? Y el propósito es saber lo que Dios quiere de mí y escuchar su voz. Así es. Algunos dicen, no, si voy, sabe que me siento y escucho
y me voy. El que realmente ha sido transformado por Dios, Amén. se congrega, ¿ya?, para escuchar la voz de Dios. Amén. Cualquiera me puede decir, hermano, pero si yo puedo escuchar la voz de Dios en mi casa. Sí, sí está bien. Usted puede leer y escucha la voz de Dios, pero el apóstol Pablo dice, habla de un cuerpo. Amén. Amén. Así ¿Cómo es. puedo yo orar por otro? Escuche bien, por otro, si yo no sé las necesidades de esa persona. Amén. Así es. ¿Ah? Amén. Cuerpo. Somos un cuerpo, Amén. es singular, pero en plural. O sea, un cuerpo, pero ese cuerpo son muchas partes. Muchos miembros. Son muchos miembros. Amén. Bueno, ahí usted lo puede encontrar en Primera de Corintios. Amén. Habla de la unidad. Amén. Así es. Ya. Y cuando Y- se duele uno, Ahí tenemos que estar. Po. se duele todo el miembro, todo el cuerpo. Por se eso- duele. También hay que Amén. dejar claro eso. Cualquiera me puede decir, pero yo escucho la voz de Dios en mi casa, que en el trabajo, pero ya está bien. Pero el problema que tiene esa persona es lo siguiente. Dice la palabra, orad unos por otros. Amén. ¿Y cómo voy a saber yo cómo orar por esa persona? Los motivos, las causas. Así es. El congregarse es convocar a un pueblo, dice pueblo de Dios. Amén. En hebreo, Así es. no, en primera de Pedro, habla pueblo de Dios, pueblo, muchos. ¿Se da cuenta, no? Amén. Y algunos dicen, ¿para qué congregarse? He escuchado yo, ¿para qué se congregan tanto si yo puedo leer la palabra en la casa? Yo puedo estudiar, no sé, en la casa. La palabra dice que hay maestros, Amén. Así es. evangelistas y pastores. Amén. El maestro, si fuese por eso, ¿a quién le enseñaría? Así es. A nadie. A nadie. No tiene sentido. Y somos una familia. Amén. Somos una familia. Pensar que como que el apóstol Pablo llega y toma a este matrimonio judío y le dice, aquí van a llegar varios. ¿Cómo comenzamos nosotros? Así es. 4, 5. Y van a llegar más. Amén. Y cada uno tiene que ver la necesidad, orar. Amén. Así es. Amén. Pero si vamos a andar como Janer, ¿cómo es la palabra? Llanero solitario. ¿Correcto? Vamos a andar así, no sé, a lo loco y pensar bajo mi pensamiento, No tiene sentido. no tiene sentido. Porque ese texto que le digo yo, orad unos por otros, ya no tendría sentido. El apóstol Pablo también llama a este hombre elocuente que es Apolos. ¿Y para qué lo llama si era un maestro? ¿Para qué lo llama, digo yo? Así es. Si él, Apolo, era poderoso en las escrituras, era para dar a conocer lo que Dios quiere, po. Amén. Pero Así es. para él nomás. No, pues para todos los que llegan. Amén. Así ¿Ya? es. Por eso digo yo, hay muchos cristianos que dicen, no, sí, ¿para qué me voy a congregar si yo leo, no sé, leo en la casa y punto? Pero no. Y ahí quedan. ¿Es bueno eso? No. 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 Porque también uno tiene que asumir que hay un pastor, hay ovejas que somos nosotros y el pastor. Porque si fuese por eso, no existiría ni el pastor ni el evangelista. ¿Para qué? Ni tampoco los templos. ¿Para No, qué? no. ¿Para qué me voy a Sería- congregar si yo leo en la casa, yo entiendo y todo eso y listo? ¿Y cómo puedo yo demostrar el amor hacia los demás? Así es. Amén. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo yo puedo ser de edificación para los demás si yo no conozco a nadie más que a mí nomás?
Pero cuando se congrega, ahí uno ve, hay hermanos que están peores que uno, hay hermanos que están bien, que no sé, tienen un problema, que el problema que yo estoy pasando no es tan grave, y hay personas que necesitan de mi clamor. Así es. Pero para eso hay que congregarse. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlos en esta tarde, que hemos estado aprendiendo algo tan importante como es conocer nuestra historia, esto tan importante de nuestros primeros cristianos que Primero. dieron su vida confiando y guardando su fe, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y entender que en esta tarde hemos dado a conocer la historia y el propósito de la iglesia. ¿Por qué los congregamos? ¿Por qué es importante asistir a una iglesia, a un templo, como usted quiera verlo? ¿Por qué es importante? Porque primeramente, como estábamos enseñando, no es religión, primer punto. Esto es comunión. Esto es una comunión que tenemos con el Señor, que cuando Cristo está en el corazón, es Él el que motiva para que podamos reunirnos y podamos aquí estar juntos y podamos así orar unos por otros, como también escuchar el consejo de parte de nuestro Señor. Amén. La iglesia tiene como propósito ser convocado por Dios, a fin de que escuche y actúe por Dios. Por ejemplo, como estábamos viendo ahí en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, hermano Carlos, si me lo puede buscar, es un ejemplo de unidad. Es un ejemplo de unidad como cristianos, porque los reunimos para en sí poder juntos recibir aquello que necesitamos de parte de nuestro Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, hermano leo. Carlos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Aleluya. Como hoy dice la Escritura, la palabra del Señor, que da a conocer que aquellos cristianos se reunían, estaban en unidad, convocados por nuestro Señor, convocados en aquel tiempo para poder estar ahí juntos, como lo que estamos haciendo ahora junto al hermano Tomás, junto al hermano Carlos, llevando a ustedes esto tan importante como es la palabra del Señor. Amén. Y que en esta tarde que usted haya comprendido por qué es necesario convocarnos o reunirnos en un templo, porque Cristo hizo la obra maravillosa en nuestro corazón, en nuestras vidas, que ha cambiado nuestra vida a una nueva vida, como lo dice el apóstol Pablo, y que ahora Cristo es que nos motiva a poder juntarnos y poder reunirnos para exaltar y alabar al Señor. Amén. Y esto ha sido un tiempo bien difícil que hemos estado viviendo como iglesia, porque no podíamos congregarnos, pero gracias al Señor que ya vamos a empezar a reunirnos. Amén. Ya hay iglesias que se están reuniendo, y usted ha conocido en esta tarde el motivo y la razón por qué los reunimos. Amén. A exaltar y alabar al único Rey Amén. de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Quiero orar, hermano Carlos, Amén. quiero orar por aquellos que están escuchando y también por la iglesia, por Amén. aquellos que estamos siguiendo en este camino y quizá hoy aprendieron algo que no sabían, que lo que habían pasado nuestros hermanos cristianos hace mucho tiempo, que es tan importante. Lo que vamos a estar enseñando, hermano Carlos, Sí. también esto, y que podamos entender y comprender nuestra vida cristiana. Amén. Les invito a orar. Amén. Padre, en esta tarde, Gracias, Señor, Padre. una vez más, al poder aprender de su palabra, Así es. Señor, por lo cual le damos gracias en esta tarde, Amén.
Porque había un tiempo, Señor, había un tiempo cuando no nos interesábamos en aprender de la palabra. Quizás teníamos la Biblia tirada, Señor. Quizás teníamos la Biblia o no teníamos ni siquiera Biblia, Señor. Pero damos gracias en esta tarde por la obra maravillosa que usted hizo en nosotros. Señor, mediante el arrepentimiento que hicimos un día, Señor, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Comprender, Señor, lo que usted hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, que es la única forma de poder llegar a su presencia. Señor, queremos en esta tarde, Señor, clamar en esta tarde a la distancia, Señor, por aquellos que en esta tarde han escuchado este programa. Quizás, Señor, será mañana, pasado, no lo sé. Clamamos por ellos a la distancia en esta hora. Señor, que ellos puedan comprender lo que usted hizo por nosotros, lo que su pueblo hizo por tener esto tan importante que tenemos hoy un día, Señor, que es su palabra, esta escritura, que lo da a conocer, que los enseña a vivir una vida, Señor, aquí en la tierra, Señor, como usted quiere. No como queramos nosotros, sino que como usted quiere, Señor, bajo su escritura. Por eso, Señor, clamamos a la distancia para que su pueblo, Señor, crezca en esta tarde en conocimiento, en inteligencia, Señor, para que podamos estar firmes y podamos comprender y valorar lo que usted hizo por nosotros. Señor, damos gracias, Señor, y que en esta tarde usted haga, Señor, conforme a su voluntad y no la nuestra. Clamamos a la distancia, Señor, y todo esto se lo pedimos en su gran amor y en su gran misericordia, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, y amén. Aleluya. Santo, santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a escuchar una alabanza para que después estemos saludando a los hermanos que estuvieron conectados, como también aquellos que podrán ver este programa. Que Dios les bendiga en gran manera. Estuviste allí, te busqué y no te escondiste, te llamé y me respondiste, y si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Por ti estoy de pie, por ti vivo, por ti viviré, por ti se sostiene mi fe, por ti venceré, por ti estoy de pie, por ti vivo, por ti viviré, y no hay duda que por ti llegaré, por ti venceré. Voy a negar si en mis horas de dolor siempre estuviste allí. Te busqué y no te escondiste, te llamé y me respondiste, y si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Estoy de pie, por ti vivo, por ti viviré, por ti se sostiene mi fe,
Gloria a Dios. Amén. Hermosa alabanza que estábamos escuchando. Amén, así es. Hermano René González. Por ti se llama la alabanza, porque alguno la quiere escuchar. Muy linda, así que Amén, así es, Señor. que por Él, por el Señor, seguimos caminando, por Él, porque Él da nuestras fuerzas, Amén. así su es. fuerza para poder seguir adelante. Así que Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Hay comentarios que dejaron nuestros hermanos en esta tarde. Tenemos acompañando a los perritos que están ladrando. Amén. Esas son las voces en off. La voz en off. Los- Amén. Amén. Aquí dice nuestra pastora Elsa Correa, acá de nuestra casa, como se puede decir. Bendiciones, mi pastor Marcelo y hermano Carlos y hermano Tomás, quien les Amén. habla. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Bendiciones. Muchas gracias. Nuestra hermana Nastia, amén. Dios les bendiga grandemente a todos. Aquí la otra pastora Elsa Acevedo de la iglesia Matriz Así es. nos dejó un saludo. Saludos, bendiciones. Amén. Bendiciones para Amén. también el pastor Luis Silva. Amén. Nuestra hermana Marlene Díaz. Dios le bendiga, Pastor Luis. Saludos, pastor y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga en gran manera. Amén. Amén. Ahí la toma. Ahí lo. Nuestra pastora Elsa también nos comentó. Nuestra pastora Elsa Correa. Amén. Así es, amén. Cada uno acepta a Cristo. Cuando uno acepta a Cristo es tener una comunión y relación con Cristo. Amén. 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 Así es. Nuestro hermano Fabián también ahí puso amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Anita. Ahí bien activa, Amén. bien activa en las redes sociales nuestra hermana Anita ahora. Amén. ay, Dios bendiga a toda Anita. A Está full. muy bien. A full. Está bien, está bien. Amén. Está bien. Nuestra hermana Alexandra Correa dice amén. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. Saludos también. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor, por cada enseñanza que nos está hablando. Nuestra doctora Elsa Correa, ¿no? Amén. Ahí. Buena enseñanza, gracias, Señor. Nuestra hermana Anita, una vez más. ¿eh? Está bien. Y nuestra hermana Nastia ahí, amén. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gloria Amén. a Dios. Damos gracias al Señor porque nos da la libertad. Amén. Como estábamos en la lectura, ¿cierto? Que nuestros antepasados, se puede decir, los primeros cristianos sufrieron mucho Así es. y también hubo la mano de Dios también con ellos para que la palabra de Cristo se pudiera abastecer para todo el mundo, ¿no? Sí. Amén. Así Que es. la voz se corrió, el uno le dijo al otro, e igual como se puede decir como un virus. Así tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Así Amén. es. Amén. Un mayor ejemplo, el virus que tenemos ahora que anda hablando. Amén. Usted, hermano Carlos 1, ya hermano Carlos puede ser 3. Así es. Así Así yo así me imagino que Amén. hubo. Como este programa que también se pueda Amén, compartir. Así es. Así Entre es. más lo compartan, mejor. Más esparce. Amén. Aleluya. Amén, amén. Rama- Así es. Amén. Expansión. Sí, ese está bien. Sí. Así es. Amén. pues. Así es. Y eso, damos gracias, Señor, y también En el buen bendecimos sentido. Está y bien. saludamos a los demás hermanos que también pueden estar bien, van a ver este video después más. Amén. Así es. Adelante. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. A tu Amén. hermano Tomás, que estaba ahí dando los saludos, hermano Sí, Carlos, está bien. a nuestros hermanos y pastores también de la corporación Adora a Dios, quien damos gracias al Señor, a su misericordia, y oramos al Señor para Amén. que el Señor produzca el crecimiento en nuestra corporación, para que se levanten, hermano Carlos, se Amén. levanten pastores, se levanten maestros, Evangelista. enseñadores de la palabra del Amén. Señor, y sigamos anunciando este evangelio maravilloso de Amén. salvación y de vida eterna. Amén. Ya estamos llegando al término de este programa Escudriñando las Escrituras, y que dejarlos cordialmente invitados para este domingo a las 11 de la mañana a nuestra reunión que tendremos en la mañana, ¿cierto? Ahí Amén. estaremos honrando y alabando al Señor. Así es. Por Facebook estaremos transmitiendo, así que Amén. le dejamos cordialmente invitados a ese día, si el Señor así lo quiere. Amén. Amén, hermano Carlos, estamos terminando. Sí, estamos terminando ya. Da un gozo todo esto porque Así es. de
de alguna manera se está dando a conocer lo que pasaron los primeros cristianos y que tomemos conciencia de que todo lo que pasaron no fue en vano. Hay una convicción, Amén. Amén. hay Así una seguridad de lo que va a pasar en prueba, en tribulación, que hay alguien que está ahí. Y bueno, y más que un tema para estudiar, ojalá que cuando tengan tiempo estudien. Mire, hay varios libros, si usted busca por internet la historia de la iglesia primitiva, y usted va a ver hartos libros. Y bueno, ojalá que tenga esa costumbre de leer, que incluso sufrieron mucho, y aprovechar el tiempo que Dios nos da para Amén. darle el buen uso Amén. a todo lo que tenemos, a libros, literatura, Facebook, programas. Amén. 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 Pues, Dios le bendiga. sí. Amén. Vamos a comprometer con ellos, hermano Carlos, que en el próximo programa vamos a dar a conocer lo que vivieron y lo que pasaron, el sufrimiento de los primeros cristianos. Amén. Amén. Ni un Vamos problema. a enseñar para que ustedes puedan ver lo que, y esto les va a servir de mucho para que ustedes puedan de ver que lo que vivimos, lo que pasamos, no se compara No se compara. a lo que vivieron ellos por la obra del Señor. Amén. Amén, que Dios les bendiga. Ya estamos dando términos en esta hora, hermano Tomás. Que Dios le bendiga a nuestro hermano Tomás. Ahí está, gloria a Dios A también. ver, saludos a todos y que Dios les bendiga. ¿Ah? Amén. Eso. Amén. Dios Amén. bendiga a nuestro hermano Tomás, Amén. su esfuerzo Amén. también, ¿cierto? Amén. Por la Amén. obra del Señor. Así es. Y que todo esto se hace con amor para que usted pueda Así conocer es. a Cristo y que usted también, como cristiano, crezca también espiritualmente para Así que es, esté Señor. firme Amén. ante todo lo que se venga Amén. aquí en la tierra. Que Amén. Dios les bendiga. Damos término a este programa en el nombre de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Así Y que Dios les bendiga, Le bendiga. en gran manera. Amén. Aleluya. Santo es su nombre. Así es.